Listo. Ahí está, hermanos. Vamos a ir a la lección. Listo. Hoy día es miércoles 4 de marzo, noche de oración, hermanos. El consultorio de Dios se abre, ¿no? En todo el mundo. En las iglesias adventistas se tienen, pues, ¿no? Abiertos los templos ahí para ir a pedir, hacer milagros, todo, ¿no? La misma actitud de ir así buscando, ya eso ya dice que uno tiene fe, ¿no? Es así. Siempre cuando uno está necesitado, busca ayuda, ¿no? Y esa ayuda está pues allí, ¿no? Dios ve, ¿no? La actitud de cada uno de nosotros. Si deseamos algo de Él, hay que buscarlo, ¿no? Muy bien. Miércoles 4 de marzo. El título de la lección para este día, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve o no la presentación. Denle una lectura, hermanos. A ver, alguien. Sombra o realidad, dice hermano. Muy bien, Sombra, hermano. cuando dice sombra, ¿quién es sombras? Son ceremonias, holocaustos que hacían los judíos, sombra. Esa sombra, ¿a quién apuntaba? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? La realidad. Entonces aquí, sombra o realidad, las dos cosas es una pregunta que nos hace a nosotros. De eso se va a tratar la lección de hoy día. Pero hay que adelantar lo siguiente, cuando esto, Colosenses 2 16 17 dice, sombras, muchos se equivocan en las iglesias, aún nosotros podemos equivocarnos. Se refiere al día sábado, fiestas, comidas, todo. Pero no se refiere al día sábado del cuarto mandamiento, sino a las leyes ceremoniales. Esos son sombras. Pero como también Pedro dice, segunda Pedro 3:16 dice lo que no olvidar esto. Segunda Pedro 3:16 que dice, los indoctos no pueden entender. Eso es lo que pasa con las otras religiones. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Entonces ahí está, hermanos, el resumen de toda la lección de hoy día. En la semana también se está hablando de todo eso, ¿no? Estamos hablando de sombra, ¿no? Sombra y lo contrario de sombra, no lo contrario, el complemento de repente diríamos así, es la realidad. Claro, como dice el hermano Celso, puede haber mucha equivocación, muchos errores, no que uno puede cometer, que en vez de estar con la realidad, uno sigue con la sombra. Hermanos, ¿qué cosa es sombra? ¿Qué entendemos por sombra? ¿Y qué cosa es la realidad? Ya el hermano hizo mención también, ¿no? Sombra en las leyes rituales era una sombra, ¿no? ¿De quién? De Cristo, ¿no? La realidad es Cristo. Ahora, hermanos, si nosotros caminamos, digamos, de noche, estamos caminando por ahí, por la calle, y vemos nuestra sombra, pues, hermanos, ¿sí o no? Tú ves tu sombra, ¿no? Tu sombra ahí en el piso ves, ¿no? En el piso está tu sombra, tú caminas y tu sombra también sigue ahí, ¿no? Tu sombra. Entonces, tú no puedes hablar a la sombra, tú no puedes, la sombra es sombra, pues, ¿no? Una representación nada más de tu cuerpo, ¿no? Que se va moviendo y tu sombra también se va moviendo, ¿no? Entonces, la realidad eres tú la realidad, ¿no es cierto? Entonces, entender eso, ¿no? Que vamos ahora a leer los textos bíblicos para ver justamente ese asunto de que en la Biblia habla de sombra, todas las leyes rituales del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Era una sombra, o sea, eran símbolos, ¿no es cierto? ¿De quién? De que vendría pues un día Cristo y moriría por nosotros nuestros pecados, pero la sombra eran los sacrificios de animalitos o todo lo que se hacía en el santuario terrenal, ¿no? Era sombra, ¿no?
Y cuando viene la realidad, ya no me voy a quedar ahora con la sombra, ¿no? Sino ahora voy a estar con la realidad. De eso trata, ¿no? La lección y también eso es lo que nos hace ver, ¿no? La Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Hermanos, participen, pregunten y gracias por su participación ahí a nuestro hermano Celso y felicitaciones también porque él ya nos dijo, ¿no? ¿De qué trata nuestra lección, ¿no? Pero hay que preguntar siempre para comprender más, ¿no, hermanos? Vamos a ver qué dice la lección de escuela sabática. Vamos a leer Colosenses 2, capítulo 2, versículos 16 al 19. Colosenses 2, versículos 16 al 19. Pregunta que hay que contestar. ¿Qué prácticas propias del judaísmo destaca Pablo aquí? O sea, qué cosas los judíos practicaban, ¿no? Entonces, en estos textos bíblicos hay prácticas propias del judaísmo, ¿no? Claro, los judíos eran el pueblo de Dios, pero o sea, habían ellos aumentado a las leyes que Dios dio y también lo que también Dios les dio, ¿no es cierto? A través de lo que escribió Moisés, ¿no? Todo respecto a estas sombras que estamos viendo, vamos a ver. Entonces vamos a ver eso, ¿no? El judaísmo tenía eso, ¿no? Pero los gentiles, los de afuera, es decir, nosotros, ¿no? No teníamos pues esas prácticas, nada, ¿no? No conocíamos nada, ¿no? La Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento, no, no. El mundo no, hoy en día, por ejemplo, también el mundo no conoce, mientras los de la iglesia ya estudiamos la Biblia, conocemos, ¿no? Entonces, el judaísmo tenía pues su propia también, hasta cierto punto, añadieron, ¿no? A lo que Dios dio su propia filosofía, ¿no? Sus tradiciones, sus costumbres tenían también, aparte de lo que Dios les dio. Entonces, aquí vamos a ver qué prácticas propias del judaísmo destaca Pablo aquí, ¿no? Vamos a ver. Colosenses 2, 16 al 19 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Participen, hermanos. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que quiere decir acá? Por tanto, en conclusión, a ver, diga, está hablando, ¿no? Recuerden que está hablando acerca ayer estudiamos acerca de la circuncisión, ¿no es cierto? Que la circuncisión en el fondo lo que significa es que nuestro cuerpo pecaminoso sea muerto, pues, ¿no? ¿No? El hombre viejo, ¿no? Que quede enterrado dentro del agua a través del bautismo. Eso hemos estudiado. Eso significa la circuncisión. Circuncisión, o sea que para pertenecer a Dios yo tengo que dejar, ¿no? Eso es una forma simbólica. Literalmente se cortaba el prepucio, ¿no? En el varón, ¿no? Entonces, eso significaba, pues, ¿no? Entonces, lo literal, ahora eso literal, uno lo podía practicar literalmente, pero eso de nada te servía si no entendías el significado de lo que estás haciendo. Es como decir, yo me voy a bautizar y no entiendo lo que es el bautismo, entonces eso no tiene no tiene ningún valor, pues no. Si no entiendo qué cosa es el bautismo, entonces eso, ¿no? Más o menos la idea es esa, ¿no? Por eso tiene un significado, así como la circuncisión, el bautismo. Entonces aquí está hablando, ¿no? Por tanto, dice, hablando de ese tema, de esa ley ritual, de la circuncisión y muchas otras cosas más, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue, dicen. Nadie que esté juzgando. A ver, hermanos, participen. En ese tiempo, ¿qué estaba pasando, hermanos? Los judíos que se hicieron cristianos se unieron a la iglesia fundada por Cristo. Ellos tenían pues todas esas costumbres del Antiguo Testamento, las leyes rituales también, ¿no?
Y ellos legalistamente querían que los gentiles, que también eran cristianos, ya era un solo pueblo ahora, la iglesia, y ellos querían que practiquen pues los demás, ¿no? Todas esas leyes rituales de los judíos, que era una sombra, ya hemos dicho, una sombra, ¿no? Entonces, eso era a través de comidas, bebidas también, ¿no? Recuerden que en los sacrificios se comía la carne a veces del corderito, así el sacerdote y así, personas también, o bebidas también, ¿no? O sea, que era sombra, ¿no? Le señalaban a Jesús. O días de fiesta que había también, ¿no es cierto? Se practicaban ahí, porque señalaban los tiempos, ¿no? Que iban a suceder. O la luna nueva también, ¿no? O los días de reposo, ¿no? O sea, días de reposo no solamente era pues lo que en los 10 mandamientos está, sino aparte de eso habían otros días especiales que eran días que también todo el día, ¿no? Desde entrada del sol del día viernes hasta entrada del sol del día, de ese día, ¿no? Podía caer miércoles, entonces se consideraba de reposo porque había alguna ceremonia que hacer. Por ejemplo, el día del juicio, o digo, el día de la expiación, podía caer cualquier día, ¿no? Digamos lunes. Entonces ya desde la entrada del sol del día domingo hasta la entrada del sol del día lunes, entonces ese día sería pues el día de reposo o el día de la expiación caía. Aparte, eso es, ¿no? De lo que Dios había establecido en la creación, los días sábados, ¿no? Que están en los 10 mandamientos, eso es aparte, eso está dentro del arca y eso es, todo es eterno, ¿no? De lo que hace Dios, su carácter es eterno, pues, ¿no? Los 10 mandamientos muestran su carácter. Entonces, hermanos, ahí dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, ahí va respondiendo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Quién iba a venir, hermanos? Cristo. Todas esas leyes rituales que eran desde comidas, bebidas, días de fiesta, luna nueva, días de... Señalaban a Cristo, ¿no? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Dice. Pero el cuerpo es de Cristo, o sea, la sustancia, hermanos, es Cristo. ¿A quién señalaban todo eso? La sombra, ¿a quién hacía ver? A Cristo. Va a venir Cristo, va a venir el Mesías, esperen todos. Por eso se hacía todo el culto, ¿no? En el santuario terrenal. Y cuando vino Cristo lo identificó, ¿quién? Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él se espera. Adán y Eva sabían que iba a venir, no justamente el Cristo, la simiente de la mujer, ¿no? Que aplastaría la cabeza de Satanás, ¿no? De la simiente de la serpiente. Llegó, pues la realidad es Cristo. Una cosa es que estés con una promesa y ya la promesa es de realidad, pues ya estás con la realidad. ¿Y ya para qué ya vas a ir pues a la sombra? No tiene sentido, pues, ¿no es cierto, hermanos? De eso está hablando ahí, ¿no? Entonces, todo lo cual dice su comidas, bebidas, fiestas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, dice. Pero el cuerpo o sustancia, el objetivo es Cristo, pues. Nadie os prive de vuestro premio, dice. Así que, hermanos, no hay que privarse del premio. ¿Cuál es el premio? Es Cristo. Pues teniendo a Cristo tienes vida eterna, tienes todo, 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 todo tienes. Entonces, que nadie te prive, pues, de tu premio, hermano, hermana, que nadie nos prive, afectando, pues, humildad, porque a veces muchos, no, la filosofía griega se ha metido también, pues, dentro de la iglesia, hermanos, de la iglesia cristiana. Ahí está, ¿no? La iglesia romana, ¿no? Entonces, eh, afectando humildad, pues. Yo he leído un poco acerca de la vida de Lutero. Él era un monje, sacerdote, llegó a ser sacerdote, pero dentro de su idea, lo que él cuenta, lo que hacían, lo que hacen, pues, deben seguir haciendo, ¿no? Justamente ellos para hacer esa afectación de humildad, ¿no? En este caso, hermanos, ellos hacen penitencia. Hay santos, santas por acá que se pintan, creo que
tu cara con ají, duermen en clavos, no sé, duermen en el piso así desnudo. O sea, lo que quieren, la filosofía griega es que el cuerpo es malo y así que al cuerpo hay que castigarlo, hay que destruirlo porque tiende al mal, ¿no? Entonces hay que castigarlo, ¿no? Y lo que los griegos piensan que el hombre no es uno solo, sino es dos, dentro de ellos hay alma y aparte es el cuerpo. Entonces al cuerpo hay que matarlo, hay que destruirlo y que el alma que salga, ¿no? Así, liberarlo al alma. Ese es el pensamiento, ¿no? De la iglesia, ¿no? En este caso romana, ahí tiene esas prácticas, por eso hacen penitencias por acá y por allá. Eso, esa idea griega se ha metido pues allí. Y entonces Lutero hacía eso, él cuenta, lo que hacía era eso, ¿no? Y entonces después, pero se dio cuenta estudiando la Biblia que eso era falso, de que la salvación es por la fe y no había que ganarlo con esas privaciones, afectaciones de humildad, ¿no? Y además de eso, hermanos, dice aquí, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, ¿no? Entonces, ahí cosas, ¿no? Que dentro de la iglesia también se pueden meter, hermanos, ¿no? Eh, vanamente hinchado, dice, por su propia mente carnal, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, nuestra mente carnal, hermanos, ¿a qué nos lleva? A que carnalmente queremos lograr cosas, pues, hermanos. Incluso la salvación queremos lograr carnalmente, haciendo penitencia. Incluso las oraciones lo convertimos en penitencia. Vamos a hacer vigilias, vamos a hacer tantas cosas. O sea, como que si eso, ¿no? Claro que hay que orar, hay que hacer vigilia, hay que ayunar, está bien, el Señor Jesús dijo, pero dijo, no seas pues, como los vacíos hipócritas, dice, ¿no? Que tú haces, ¿no? Que tú estás ayunando y estás mostrando a la gente con tu cara así triste, agachado, entonces, como si con eso vas a ganar algún mérito, ¿no? Lávate tu cara, ¿no? Que haces como que no has ayunado así, que tú estás ayunando de corazón a Dios. Si tienes que orar, pues enciérrate en tu cuarto, enciérrate, cierra tu puerta, a solas a Dios, ora. Dios te ve en secreto ora, dile, pide, o sea, toda la noche pide, llora, ¿no? Y el Señor que te ve en secreto, te va a recompensar en público. Así dice el Señor Jesús. Entonces, eso hay que tener cuidado, hermanos, ¿no? Como dice acá, aplicándolo a nuestras vidas, ¿no? De eso está hablando aquí, ¿no es cierto? Nadie os prive de vuestro premio, ajá, de que ya tenemos a Cristo, ¿no es cierto? Y vida eterna con Cristo. Entonces, eso se puede privar, te pueden quitar eso, ¿no? Cristo, ¿qué cosa? Haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Yéndose a las sombras, ¿no? Afectando humildad, oculto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Si alguien quiere participar, hermano, participe, aclare estas cosas. Yo estoy tratando también de entender. Y yo, así como tú, hermano, estoy tratando de entender la lección, ¿eh? Entonces, por ahí va, voy entendiendo, ¿no? Eso. El 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, o sea, no agarrándose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, dice, crece con el crecimiento que da Dios. Así que, hermanos, la iglesia es el cuerpo, que Cristo es la cabeza. Individualmente nosotros somos parte de este cuerpo de la iglesia y tenemos que estar ligados a la cabeza, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza. Entonces, hay que agarrarse de la cabeza, ¿no? O nuestro objetivo es, por eso Pablo dice, yo miro a Cristo, ahí está la clave. No dejo de mirar al mundo, ¿no es cierto? Entonces, para mí todo es Cristo. Ahora, Cristo vive en mí. Y yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí, así dice, ¿no? O sea, está nutrido, está haciéndose, está ligándose, está, ¿no? Así como los ligamentos que tenemos se unen, pues nuestro cuerpo con ligamentos, con tus músculos, así. Entonces, así debemos agarrarnos, pues, ¿no es cierto? Conectarnos a través de los netos, de todo, ¿no? Nos conectamos desde la cabeza manda también, ¿no es cierto? Y entonces, eso es lo que está diciendo, pues, ¿no?
no desviarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo podría ser, ¿no? Que me guíe por lo que el pie quiere hacer. O sea, mi cuerpo quiere de repente cosas. No voy a seguir pues, a los gustos de mi cuerpo, ¿no es cierto? Hay gustos que puede haber, ¿no? Pero la cabeza que es Cristo me dice, mira, esto haz, ¿no? No hagas esto. En la práctica, digamos, la cabeza, Dios me está diciendo, mira, justo, no comas comida chatarra, porque vos estás enfermo. Deja de comer cosas naturales, pues, elige las cosas para que te estés bien de salud. La cabeza me dice, pero mi cuerpo me dice, no, pero es rico, no quiero pollo a la brasa, quiero cosas así, ¿no? Entonces, ¿a quién voy a seguir? ¿A lo que dice la cabeza o lo que dice mi cuerpo, los gustos de mi cuerpo, tendencias que uno ha podido adquirir? Entonces, eso, ¿no? De igual manera, ¿no? A veces las formas de relacionarnos con Dios lo hacemos para que la gente vea, o sea, lo que la gente nos dice, hacemos, o sea, como eso lo que hemos leído, ¿no, hermanos? Esa afectación, una falsa humildad, ¿no es cierto? Hinchados, ¿no? Dice, por su propia mente carnal. Hermano, Participa, hermano, pregunta, comenta, hermano, ayuda a entender, hermano, ayúdanos. ¿qué tal, Participa, hermano? Justo. ¿Cómo estás? hermano, buenas, ¿qué tal, hermanito? Buenas, buen día, bueno. ¿Cómo estás, hermano? Justo. Aquí, pues, hermano, así, igual que todos estamos, pues, ¿no? Aquí presentes, ¿no? ¿Qué tal, hermanito? ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermano? Me enviaste muy tarde el link y es por El eso que no. enlace, sí, sí, pues, ¿no? Ya, bueno, Ahí, el ya, tema se sigue, está sigue. tratando sobre lo que es la sombra y la realidad que Pablo anuncia, ¿no? A los colosenses. Es un tema muy importante y ayer estábamos estudiando este tema y siempre voy a decir, con el permiso de ustedes, ¿no? Voy a eh, describir algunos contextos que hicieron los hermanos. Un hermano preguntaba, hermano, ¿usted cuántos años de cristiano tiene? Y dice, y muy orgulloso el hermano, decía, yo tengo 32 años. Ya, wow, y usted hermano, 20 años, y usted hermano, 15 años, el otro 40 años. Y le dice, ¿y cuál es tu sombra y cuál es tu realidad? Le dice. Y la pregunta le aclaró, ¿no? O sea, cuán puro de los 40 años que tienes como cristiano refleja tu sombra y refleja tu realidad. Y si vamos a un porcentaje, ¿cuánto realmente eres 100% de Cristo? Y todos nos quedamos pensando, ¿no? Y lo que acaba de decir usted, hemos tenido fingida humildad, fingida cristianismo, todo eso. Entonces ya la conciencia, ¿no? Y ya la pregunta iba. O sea, ya no era necesario ni responder, porque era una pregunta clave, pues, ¿no? Y en el espíritu de profecías dice, hermana, claramente, si no separas la sombra de la realidad, simplemente no estás viendo la luz. Así, en resumen, dice. ¿Qué quiere decir esto? Yo, digamos, yo de cristianismo tendré, pues, hermanos, no sé, 15, 20 años. Usted sabe, hermano, esto, de mi realidad. Pero de estos 15 años que yo tengo, cuán perfecto he sido en el sábado, en mi diezmo, ¿no? En los 10 mandamientos que Dios nos otorga. ¿Cuánto realmente sigo? O sigo siendo como la sombra, ¿no? Como aquellos nuestros hermanos sacrificaban al cordero, ¿ya? Sin saber de que lo verdadero se aproximaba. Entonces nosotros seguimos sacrificando sin pensar que Dios o Jesús ya ha muerto ya, el verdadero cordero ha muerto. Seguimos haciendo nosotros, hermanos. Entonces una reflexión invita a esto de que, como en todas iglesias, hermano, eso no es novedad para ustedes que me están escuchando, no es novedad. Yo vivo en la ciudad más bonita de América, que es Cusco, ya. En la iglesia, en la mañana, hermano, falta sillas para los hermanos. Tenemos que estar sacando de los almacenes para que se sienten los invitados. Y las sillas quedan repletas cuando se van.
Y en la tarde, esas sillas más bien son estorbos porque vienen solamente del 100% que han venido en la mañana, un 30-40%. Entonces ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta de que todavía no estamos haciendo lo correcto. Y cada día estamos leyendo y no aprendemos, ¿no? Y con esto termino, hermanos. Hay un hermano a quien me gusta siempre decirle las cosas directas y le digo, hermano, usted ya tiene 35 años de cristiano. ¿Cuándo se piensa graduar? Porque usted es docente universitario y usted prepara alumnos. Y solamente hasta donde yo sé, según el reglamento universitario, son 5 años después prepara al alumnos, tiene que demostrar su tesis y si pasa, bueno, se gradúa como tal, ¿no? Y en la etapa cristiana, usted ya vi cómo se va a graduar, cuándo y cuál es su tesis. Y entonces invita esto a una serie de reflexiones, hermano. Tal vez estamos leyendo nosotros y no estamos entendiendo. Muy bien, hermano, nuestro hermano Luis, ¿no? Bueno, vamos a entonces ver lo que dice nuestro hermano, está aclarando, hermanos, ¿no? Respecto a las reflexiones personales que cada uno debemos de tener, ¿no? Si estamos viviendo en la sombra o estamos viviendo en la realidad, pues hermanos, ¿no? Claro, de repente nosotros estamos tenidos solamente en la sombra, estamos de repente cumplimos por cumplir nada más los mandamientos de Dios simplemente para que nos miren los demás o para tener méritos delante de Dios, pero no es así, pues no, justo de eso está hablando. El asunto es de que acá tenemos que tener una relación personal, una comunión, de vivir en Cristo, de estar con Él. Entonces, esa relación entre los dos, diremos, ¿no? Es decir, yo y Cristo, los dos, tú y Cristo. Así, esa relación debes tener. Ahora, lo que otros digan, ya pues está bien que digan lo que digan, ¿no? Pero tú sabes con quién estás caminando, ¿no es cierto? Y tú sigues a Él y tú estás relacionado con Él. A eso tiende, ¿no? La lección, Pablo entiende eso y eso está explicando. Y no que, no, hermanos, mi relación no esté con Dios, sino con la sombra nada más. En otras palabras, también podríamos decir esto, ¿no? De repente uno está enamorado, un joven, digamos, enamorado, ¿no? De una señorita. Está completamente enamorado y por acá que ve su foto, que esto, uy, no sé, pero ni siquiera se acerca, ni siquiera le dice que le ama, que le quiere o nada, ¿no? No se acerca, sino que está pues con las fotos, con todo, le ve su imagen, pero nada, no se acerca. Nada que ver. La chica no sabe nada de ese joven, pero el joven está completamente enamorado. Entonces está con la sombra, pues, ¿no? No está, pues, con él. Es otra cosa que el joven se acerque y le pueda decir, ¿no? Todos sus sentimientos y todo, ¿no? Y si le acepta, entonces de repente hasta se pueden casar y vivir juntos. De eso se trata, hermanos. O sea, de repente nosotros, qué bonito es las cosas de Dios, los mandamientos. Sí, que tantas cosas, la práctica, ¿no? De los mandamientos de Dios. Uno puede estar practicando todo, pero nada que ver con Jesús. Solamente uno practica esas cosas, ¿no? Y nada que ver con Jesús. Y ese es el gran problema, ¿no? Una cosa es estar con Jesús ya comprometido. Por eso cuando uno se va a bautizar, se compromete, entendiendo, ¿no? Que está haciendo un compromiso, ¿no? Para la vida, para tener vida eterna, ¿no? Bueno, en este caso es para descansar en cualquier momento. Bueno, le pongo mi vida a Dios. Eso es lo que entendían los discípulos. Pablo entiende, ¿no? Que es como un cordero, una oveja Gusto, también para ser sacrificado. Sí, hermano Marcelino, por favor, Buenos días. participe. Buen día. La participación de nuestro hermano anterior que antecedió es excelente.
Nosotros conocemos a Cristo, pero ese de haber conocido a Cristo provocó en nosotros que haya cambio, hay sombra respecto a nuestra experiencia para otras personas. A ver, ¿qué es sombra? Cuando habla de profecías, la realidad y la sombra. Habían profecías que hablaban de Jesús y cuando vino la realidad era aquella profecía simplemente una sombra de la realidad que era Cristo. Pero en nuestra vida cristiana yo entiendo de que los árboles dan sombra porque tienen hojas, pero Jesús, refiriéndose a sí misma, dijo, si del árbol verde hicieron esto, ¿qué no más harán del árbol seco? Refiriéndose a nosotros. Cuando nosotros estamos conectados con Cristo, entonces producimos sombra, tenemos hojas verdes, follaje, pero si estamos lejos de Cristo, como los pámpanos cortados de la vid, no hay hojas ni fruto. No producimos sombra. Cuando se le refirió a aquella profecía de Daniel referente a Nabucodonosor, aquel árbol daba frondosas sombras, daba, cuyos aves de los cielos anidaban allí y bajo su sombra descansaban muchos animales, porque Dios había prosperado a Nabucodonosor. Pero cuando se apartó y no glorificó a Dios, sus hojas cayeron y él vino a ser como animal, caminó. Solamente de aquel árbol quedó raíz, no dio sombra. Ahora, refiriéndose a nosotros mismos, Gálatas 2:20 nos indica, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí, muriendo en la cruz. Si eso es una realidad, entonces ciertamente somos árboles frondosos que damos sombra, que a lo lejos mucha gente va a hablar cosas bonitas de ti, pero si no estás con Cristo, ciertamente vamos a ser oprobio para el pueblo de Dios. Más o menos de esa manera entendí su comentario. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, estamos con esto, sombra o realidad, ¿no es cierto? Hermanos, estaba pensando también en lo que hablaba nuestro hermano Marcelino, en esto de la sombra, ¿no? Y estaba hablando este ejemplo, ¿no? Del enamorado de una joven. Dicho y hecho, pues, hermanos, de un amigo, ¿no? Este, ahí hace muchos años, ¿no? Pero me cuenta, bueno, estudiábamos así, pero él se fue a Estados Unidos y él, pues, eh, vio una foto de una chica, ¿no? Que es de la China. Sus amigas le mostraron, ¿no? De la China, del lugar, ¿no? China mismo. Entonces, él se enamoró, pues, ahí de la foto. Esa la foto es la sombra, ¿ya? La sombra. Estaba completamente enamorado de una foto simplemente, ¿no? Esas son las leyes rituales, pues, ¿no? Las leyes rituales, la sombra, qué bonito, ¿no? Sacrificios de ovejitas, de todo esto aquí. El problema se va a solucionar de esa manera, todo era una sombra, ¿no? Pero ¿dónde está, pues, la realidad? El Cordero de Dios no había venido todavía y entonces practicaban año tras año, hermanos, ¿no? En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel practicaba todo eso, estaba con la sombra. Entonces, ahora, mi amigo, hermanos, como estaba tan enamorado, ¿qué hizo? Se fue pues a la China y ubicó la casa de ahí, bueno, pues al final se casó, ahora tiene sus hijos, ¿no? Y ya pues ya es edad, no sé, y ya pues viven en Estados Unidos y, y son de la iglesia, ¿no? La iglesia, así como nosotros. Y pues, bueno, llegó también cuando estuve ahí en el Cusco, lo conocí a su esposa y sus hijos también, ¿no? Y hermanos, pues vive pues juntos. De eso trata la Biblia, la lección, lo que dice Pablo, hermano. De que tú no estés ahí guiado solamente por ritos, por lo que tú haces, por aquello.
búscalo a Él, estate con Él, con la realidad que es Cristo, ¿no? Todas las cosas que practicas o haces, hermanos, eso debe ser un resultado, ¿no es cierto?, de que estás tú con Él, porque tú amas, haces, obedeces mandamientos, todo, ¿no? Porque estás con Él, porque estás con Cristo. No es que al revés, a veces uno hace, ¿no? Al revés, ¿no? De que uno pues está haciendo todas las cosas y no te entrevistas, no te relacionas con él, no lo buscas de verdad en oración, a él no lo buscas, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y las sombras, pues a veces uno está así con las sombras nada más, no está con la realidad que es Cristo. Los eruditos, hermanos, no están de acuerdo acerca de cuáles eran exactamente los temas que Pablo estaba tratando aquí. Hay eruditos, ¿no? Gente que estudia e investiga, entonces no logra entender, pero creo que nosotros vamos entendiendo. Pero podemos estar seguros de que la propia epístola, esta carta, hermanos, proporciona bastante información sobre lo que parece haber sido una influencia decisiva, ¿no? De algunos conversos del judaísmo en esta iglesia predominantemente gentil. Bueno, en este caso el problema ahí de ese tiempo, hermanos, el entorno en ese tiempo, no hermanos, era de que la iglesia se formó pues ahí con todos, ¿no? Gentiles, judíos, todo, ¿no? Y entonces los gentiles pues no estaban con la sombra, ni conocían de las sombras del santuario terrenal, de los sacrificios que tenían que hacer, días de reposo, comidas, bebidas, tantas cosas que practicaban. Entonces los judíos que se hicieron cristianos, ellos veían que ellos no practicaban las cosas. Y entonces ellos querían obligar a los cristianos que vinieron de los gentiles, pues que practiquen esas cosas. Mm, Entonces eso ve Pablo de que está mal. O sea, que ya. están con la realidad ya los gentiles que han conocido a Ajá. Cristo y están con Cristo. Y Eso, ahora, ajá. eso pasaba en aquel tiempo, Mm, ¿no? Todo eso que estás diciendo. Pero ahora, de dónde qué problema tengo ahora, pues? O sea, ¿quién me está observando? ¿Quién, o sea, por qué, en qué me sirve, digamos, esa preocupación de Pablo de aquel tiempo, en este momento en mi vida personal, en qué me sirve? Necesito que hiciera una aclaración, ¿no? Porque ¿de dónde quién me está preguntando, oye, qué estás comiendo esa comida? ¿O quién me está observando, pues? mm. Aló, Sí, sí, hermanos. sí, sí, muy bien. Sí, hermano, participa, hermano. Mira, la pregunta sería como el hermano Luis, creo que es, ahorita estoy en la sombra o estoy en realidad. Eso es, pero ¿qué es la sombra? La sombra es el pasado, o sea, el Antiguo Testamento, que hacían ceremonias. Pero ¿qué es la realidad? Cristo. ¿Y cuál es esa realidad? Debo vivir, como dice 2:20, dice Gálatas, correctamente eso. Hay que vivirlo, hay que practicarlo. ¿Practicar qué? La realidad. ¿Y cuál es la realidad? Cristo. Entonces, ese Cristo es Nuevo Testamento, o sea, la fe, la gracia de Cristo, ¿no? Y entonces esto no quiere decir que vamos a anular el día sábado. De ninguna manera. Hay un tropiezo tremendo, tremendo. Tal vez diríamos 90% de tropiezo en este versículo 2:16, ¿no? El que menos usa este versículo para contradecir a los cristianos que practicamos por la gracia del Señor Jesucristo. Hermano, gracias, hermanos. Muy bien, muy bien, muy bien, hermano Celso, hermano Raúl también, ¿no, hermano? Sí, pues no, eso justamente lo que dijo nuestro hermano Celso, una respuesta, ¿no? A la pregunta de nuestro hermano Raúl, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Estoy viviendo en la sombra o estoy viviendo con la realidad, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo, no? Hermanos, por principio diríamos, hay leyes en la sociedad también, hermanos,
Eh, Cuando una persona vive, digamos, un joven vive entre basquetbolistas, ahí en ese barrio de basquetbolistas, a ti de repente ni idea te daban, ni siquiera, ¿no? De qué es el básquet, qué jugar, pero como te has relacionado con amigos con ellos, entonces te conviertes también en un basquetbolista. Como alguien contaba y decía, un joven que estaba, nadie le comprendía, nadie le atendía, nada, ese joven estaba decepcionado, ¿no? Y todo. Pero hay otros jóvenes de una pandilla, le conversaron bonito, le hablaron todo, ¿no? Y se hizo su amigo, pues su amigo, entonces perteneció a la pandilla y se volvió un pandillero, pues, ¿no? ¿Quién iba a pensar? ¿No? Entonces así. Entonces, esa es la clave. ¿Con quién estás tú? Si te Ya. unes con Jesús, te Mm. conviertes en cristiano. Pero si Lo tú que, lo sigues, que, ajá, lo que Pablo está diciendo de la sombra, ¿no es cierto? Es ah, que en ese momento pasaron poco tiempo de lo que Cristo murió en la cruz, ¿no es cierto? Pero más antes el pueblo estaba enfocado totalmente en la ceremonia, ¿no? Que cuántas fiestas al año, cómo debían comer, qué debían comer. O sea, todo en eso estaban enfocado el pueblo, ¿no? Y ni siquiera reconocían la muerte de Cristo. Entonces, eso era. Por eso Pablo está diciendo, ¿no? Todo lo que practicábamos, todo lo que hacían nuestros antepasados, todo eso es una sombra, ¿no? Hasta que venga el cumplimiento. Pero ahora seguimos teniendo ese problema de Pablo, seguimos en eso, porque ahora todo se ha cumplido. Y ahora, ¿cuál es mi problema, pues? Porque Pablo no creo que me siga diciendo ahorita, no te preocupes de la fiesta ceremonial, de todo eso, porque era una sombra, y- ¿no? Entonces, para mí, este título, por ejemplo, sombra o realidad, lo que está diciendo, eh, cómo estoy experimentando, ¿no? Entonces, ya se está diciendo esta mañana muchas cosas, pero no encuentro el sustento de la aclaración, pues, mi hermano. Hermano, hermano Raúl, buenos días a todos mis hermanos. Eh, bueno, entiendo la pregunta de nuestro hermano, porque nuestro hermano siempre lleva la lección, ¿cierto? Para que podamos también compartir con los demás y podamos responder a los demás respecto a estas cosas que de repente son difíciles de entender porque pareciera incluso eh, de que Pablo está cambiando de alguna forma las cosas, la forma de ver algunas cosas. Pareciera que Pablo dice, oye, pueden hacer lo que quieran. Y eso diría cualquier otra persona de otra religión y de hecho a uno mismo cuando da estudio, especialmente a gente de iglesias evangélicas, le dicen, no, pero si ahora uno bendice las cosas y la palabra dice que podemos comer de todo, que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Tienen eh, una a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Ellos no entienden bien el significado de lo que realmente quiere decir la palabra y sacan de contexto lo que Pablo quiso decir. Y en este contexto, ¿cierto, mi hermano? Hay mucha gente que nos va a decir, ven, ustedes pueden guardar cualquier día, porque que nadie los ahí los juzgue por su sábado. O pueden comer lo que quieran, ven, porque ahí dice que nadie los juzgue por comida, ¿ya? Entonces, claramente, mi hermano Raúl, debemos llevar a esa gente que está sacando este texto de contexto, llevarlos al Antiguo Testamento y explicarles, ¿cierto?, de que antes existían fiestas, existían rituales que se hacían y que apuntaban al sacrificio de Jesucristo. Entonces, claro, es eso lo que debe, porque todo lo que fue antes era sombra de lo que realmente era, que era el Señor Jesucristo. Todos esos sacrificios, o sea, ya
no necesito guardar ciertos sábados, ¿cierto? Que eran rituales de fiestas que me llevaban al Mesías. Y así, bueno, muchas cosas que nos explica, ¿cierto? Allí en el Antiguo Testamento. Alguien está escribiendo aquí en el chat, nuestro hermano Alejandro dice, ser cristiano, pensar como Cristo, hablar como Cristo, comer como Cristo, vestir como Cristo, tratar a la familia como Cristo, tratar a los vecinos como Cristo, o sea, vivir como Cristo, caso contrario, no es cristiano. Amén, mi hermanito, así es. Pero como repito, en el contexto de que nuestro hermano Raúl preguntaba, me parece que por allí iba su pregunta, mi hermano, más o menos eso. Muy bien, hermanos. Gracias por vuestra participación. Así es, como ustedes dicen, hermanos. Entonces, lo que yo estoy tratando también es de entender, incluso para mí mismo, hermanos, ¿no? Para aplicarlo a mi propia vida, ¿no? Es que depende yo con quién me junte, ¿no? Con quién de eso se trata, hermanos. ¿Con quién estás? ¿Estás con la sombra o con prácticas bonitas y tantas cosas hermosas, como dice también el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en 1 Corintios 13? Entonces uno puede practicar hasta dar su vida también, ¿no? Por los demás, por los pobres, puedes regalar todas tus riquezas. Pero si no estás con la realidad que estás con Cristo, de nada vale. O sea, el amor es la fuente de amor, es Cristo, pues, ¿no? Entonces tú puedes conocer profecías, puedes conocer todo, ¿no? Pero si no estás con Cristo, ¿de qué te sirve conocer toda la Biblia de tapa a tapa y estás practicando los 10 mandamientos, todo, pero no te conoces, pues, con el que ha dado esos 10 mandamientos, con Cristo? De eso se trata, ¿no? Estamos aplicándolo a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, el asunto es que yo esté con Él y cuando yo estoy con Él, aprendo cosas de Él, ¿no? Aprendo cosas de Él porque converso con Él, camino con Él, discuto con Él y así. Entonces, estoy con Cristo, ¿no? Ese es el asunto, estar con Él, no estar lejos, ¿no? Lejos de Él, bueno, así dice, así será, Hermano que esto, que... Gusto, Sí, sí, hermano, por favor, participe. recordemos que el conflicto cósmico es entre el bien y el mal. Recordemos que el enemigo siempre quiere echarle barro a las cosas de Dios. Dios puso sus 10 mandamientos, puso el sábado como recordatorio que Él es el soberano, que Él creó el cielo y la tierra en 6 días. El séptimo lo declaró santo. Y el enemigo siempre va a querer destruirlo. Recordemos que Dios creó la pareja humana, el matrimonio santo, está el matrimonio varón y hembra, marido y mujer, pero el diablo va a destruir eso. Bueno, entre hombres está bien, entre mujeres también. Bueno, ese es el conflicto cósmico. Ahora, ¿qué se comía y qué se bebía antes en la sombra? Bebían hierbas amargas. Tomaban hierbas amargas porque ellos recordaban que han vivido en Egipto, pero una calamidad desastrosa. Látigo a la espalda sangrando, tenían que obedecer. A eso estaban acostumbrados. Tenían que comer el corderito sin romper los huesitos. Eso representaba a Cristo. Esos eran de comer y beber. Habían sábados que duraban una semana, un año, un sábado. De esos sábados es lo que está hablando, que ya no os juzguen ya, de cuando el día de reposo. Pero ¿qué cosa era contra de Colosenses 2:14 dice, hay algo está en contra de vosotros, está clavado en la cruz? Y hemos dicho ya, en Deuteronomio está leyendo, clarito, Moisés escribió un libro, lo puso al lado del arca de pacto, eso es lo que se clavó en la cruz, no los 10 mandamientos. Pero en el conflicto cósmico el diablo va a querer involucrar al sábado de la ley de Dios. No, la ley ya está muerto ya, nosotros somos por gracia. Entendemos mal. O el mundo entiende mal, pero el pueblo adventista no puede ser confundido en esta parte. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, Ajá, hermano, nuestro o amigo. sea, hermano, mira, ahora sí se está entendiendo algo, ¿no es cierto? Ya la sombra es pasado. Para mí debe quedar pasado.
ahora debo vivir la realidad. ¿Y qué es la realidad? ¿No? Lo que ha escrito el hermano Alejandro, ¿no? Cristo. Todas mis acciones deben estar enfocado en Cristo. Entonces, así como dices, hermano Justo, dime con quién andas y quién eres. Si yo ando con Cristo, entonces estoy viviendo la realidad, ¿no es cierto? Que es Cristo. Así es que, hermano, así vamos aclarando, ¿no? Porque hay mañanas que hemos hablado nomás, pero no quedó nada. No se ha clarificado, ¿no? Eso, hermano, justo. Sigamos adelante, Muy hermano. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pues, ¿no? Aclarando ese punto, ¿no? Si yo estoy caminando con Cristo y llegó el día sábado, entonces Cristo, ¿no? Me decía, oye, justo, no, ahora ya no vamos a ir el sábado a la iglesia. ¿Me diría Cristo eso a mí? Vamos a guardar domingo. ¿Me diría eso Cristo? No, no, el que me diría eso sería pues, Satanás, ¿no? ¿Qué me va a decir Cristo? Pues vamos a guardar domingo, ¿no? Yo estoy con Cristo en esta tierra. ¿Qué hacía Cristo los sábados? Él, independientemente, guardaba el sábado, iba a la iglesia o a la sinagoga a estudiar la palabra del Señor, porque él mismo había dado el mandamiento, pues, ¿no? Como hombre, el modelo, ¿no? Entonces, si estoy caminando con Cristo, ¿acaso me va a decir, o yo quiero de repente, Señor, vamos a entrar a la discoteca? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cristo va a querer entrar? No, bueno, tú quieres justo entrar, entra, yo te espero en la puerta. Me dirá, pues así, ¿no? ¿No? Entonces, entonces uno se va dando cuenta, estando con Cristo, vas a hacer lo que Cristo hace, ¿no? Lo que dice, lo que Él está mostrando en la Biblia, y fácilmente nos damos cuenta que haría en este momento Cristo, ¿no es cierto? Crearía. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Aquí nos dice, en otras palabras, dice algunos creyentes de origen judío, ¿no? Cristianos, o sea, judíos que se han hecho cristianos, insistían, ¿no? En la observancia de ciertas prácticas que no eran necesarias, como caso la circuncisión y otras prácticas, ¿no? Como días de reposo que no eran del sábado de la semana, sino en cualquier día podía caer, eran esos días de reposo, ¿no? Aparte de lo que está en los 10 mandamientos. Colosenses 2:16 enumera pues claramente una serie de prácticas judías regulares que aparentemente seguían siendo pues observadas entre algunos judíos convertidos al cristianismo. Los elementos también aquí de Colosenses 2:18, bueno, todo esto lo hemos leído, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, Colosenses 2:16, ¿de qué dice, no? Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿no? A veces uno está preocupado en eso y no en Cristo, ¿no? Cuando estás con Cristo, todas esas cosas, las cosas que tienes que observar, las observas, pues, ¿no? Porque Cristo está pues contigo y Él te lleva, te dirige. Colosenses 2:18, ¿qué dice, no? Ahí, nadie os prive de vuestro premio, dice, afectando humildad, ¿no? Y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces hay esa tendencia a veces, ¿no? De como que uno se va a consagrar más y haciendo ver a la gente que vamos a hacer esto o aquello, ciertas prácticas, ¿no? Pero es un asunto de mostrarse de repente, ¿no? Mostrar que uno está haciendo. Y nada que ver con Cristo. Simplemente están mostrando, ¿no? Una falsa humildad, de que vea toda la gente que soy un buen cristiano. Es como decir, me voy a arrodillar en la plaza de armas, y ya para que vean que soy un cristiano, ¿no? Entonces, eso está pues mal, hermano, está mal, ¿no? Está mal, está mostrando como un fariseo, ¿no es cierto? Entonces, ya dijo el Señor Jesús, si tú quieres orar, pues enciérrate en tu casa, ¿no? ¿Cómo vas a estar orando ahí? O en el templo ahí levantando las manos. O también, hermanos, pues el Señor Jesús también agarró su látigo, ¿no? Y vio el templo que le dieron un mal uso. Pues miren, Jesús, el templo es una casa de oración y no una casa de negocios o de hacer otras cosas, porque así lo habían convertido el templo, ¿no? Ahí esa vez que entró Jesús al templo, ¿no? Y agarra su látigo, los botó del templo, pues no, porque esta es una casa de oración que debían respetar. Entonces uno que está con Cristo así va a hacer las cosas como debe ser. Los elementos de Colosenses 2:18 hayan cabida en el mismo contexto, dicen, ¿no? Jesús criticó
las pretensiones de humildad entre los líderes religiosos. Por ejemplo, ahí está Mateo, ¿no? 6:1, ahí están los textos bíblicos, hermanos. A ver, vamos a leer. 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Miren, para ser vistos de ellos. O sea, uno hace, voy a ayudar, que me vea la gente que estoy ayudando. Eso, guárdate de eso, no hagas eso, en secreto haz. No estés ahí proclamando, ¿no? Con un parlante, no diciendo, miren, soy bueno, estoy ayudando, estoy dando eso. No, esto guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis pues recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Estamos publicándolo ahí a la gente lo que hacemos, entonces Dios no te va a dar nada, pues, ¿no? Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas pues, como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, sí, y en las esquinas de las calles, ahí está lo que está haciendo en la plaza, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen sus recompensas, ¿no? Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. De repente, ay, qué bonitas palabras está hablando, que esto no en la oración. No, lo que quiere es que se hablen las cosas así, con el lenguaje que uno tiene, pero de corazón, conversar con Dios, ¿no? Bueno, Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros, ahí está, ¿no? Como los hipócritas. Pues estás ayunando, estás mostrando ahí que estás ahí de hambre, no sé qué cosa estoy ayunando, estás proclamando eso. No, no hagas eso, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo que ya tienen sus recompensas, dice ahí la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, dice aquí, que los rollos del Qumran, pues estos rollos que han encontrado ahí en Qumran, ¿no? De la historia, ¿no? Del pueblo de Israel, así, que los ángeles ocupaban, dice, un lugar destacado en algunas concepciones judías acerca del culto. Bueno, o sea, dentro de las filosofías judías también, aparte de lo que Dios les dio, entonces, dice que habían pues algunos ángeles que ocupaban puestos destacados y entonces hacían seguramente su culto a esos ángeles también, pues hay que cuidarnos de esas cosas también, pues hermanos, hacer cultos a personajes o a Pablo que le estemos dando culto, no tiene sentido, pues eso ya hemos visto que es anatema, ¿no? Ah, ¿no? Entonces, en consecuencia, es muy probable que los problemas a los que Pablo se enfrentaba en Colosas fueran similares, pues, a los que tuvo que afrontar en otros lugares. Puesto que Colosenses 2:16, hermanos, es tan frecuentemente mal interpretado cuando dicen, ¿no es cierto?, que nadie ese texto bíblico, como dice, ¿no?, que nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, ¿no? Entonces, esto ya lo han explicado, hermanos, ustedes. A eso lo malinterpretan, ¿no? Los evangélicos sobre todo lo malinterpretan, pues ese texto de días de reposo piensan de que se anuló el sábado y por eso quieren guardar domingo o cualquier otro día, o ni quieren guardar nada, ¿no? Ni guardan tampoco, ¿no? Entonces, lo entienden mal, pues está referido a las leyes rituales. Dentro de las leyes rituales habían otros días de reposo, ¿no? Eh, a eso se está refiriendo, ¿no? Esos otros días de reposo era pues donde Cristo es justamente también pues, ¿no? El reposo que uno tiene, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más dice aquí, hermanos? Entonces, Colosenses 2:16 tan frecuentemente mal interpretados, resulta importante considerarlo más detenidamente. Nótese los siguientes puntos, hermanos. El uso que hace Pablo de la expresión por tanto, dice, ¿no? Indica que lo que sigue es una conclusión extraída de lo que dijo previamente. Claro, previamente, ¿qué cosa dijo? Y luego dice, por tanto, en consecuencia, ¿no? Anteriormente el apóstol Pablo, ¿de qué cosa estaba hablando, hermanos? Dice, el apóstol había desechado pues la necesidad de la circuncisión literal, cortar el prepucio, ¿no? Pues lo importante es la transformación interior. Eso es lo importante, era pues lo que es la transformación. Eso es lo que habíamos estudiado pues
ayer hemos estudiado de este tema, ¿no? Ahí dice, ¿no? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano. O sea, en Cristo hemos sido circuncidados. Tú que estás en esta sala, hermano, que estás en la iglesia, entonces ya eres circuncidado, pero con la circuncisión que Dios tiene, pues la verdadera circuncisión. ¿No? Está bien, la sombra es cortar, ¿no es cierto?, el prepucio, ¿no? Pero aquí dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, no. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice, al echar, dice, ¿no? O sea, la circuncisión realmente es botar este cuerpo carnal, o sea, pecaminoso, dice. Por eso en el bautismo muere, pues, ¿no es cierto?, al ser enterrado simbólicamente también. En la circuncisión de Cristo, dice, pues, ya eso es lo que cuando estamos con Cristo, Él nos circuncida, ya no estamos en el mundo, estamos con Él. Sepultados con Él en el bautismo, dice, en el cual fuiste también resucitados con Él. Cuando se sale del agua es como Cristo resucitó, así ya somos hijos de Dios. Entonces vivimos así, ya no el hombre antiguo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pues estábamos muertos en los pecados, ahora ya estamos vivos con Cristo. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea que estando con Cristo ya tenemos vida juntamente, perdonándoos todos los pecados. O sea, Él nos perdona todos nuestros pecados. Ahora ya no necesito llevar corderitos, otras cosas, bebidas, comida, ¿no? Eso era sombra nada más. Entonces ahora ya estoy con Cristo, entonces, Él ya tiene, ¿no? Derramó su sangre para limpiar mis pecados, Él me perdona. No te preocupes, justo ya está bien, has reconocido todo, estás arrepentido ya. Está bien, ahí está. Yo he pagado ya por eso. Estás perdonado, ¿no? Entonces el Padre nos perdona, ¿no? A través de la sangre de Cristo, ¿no? Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos. Ahí está. Lo que se anula es justamente esas leyes rituales, pues, ¿no? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Claro, cuando viene Cristo ya, pues, ya cumplió su función las leyes rituales. Hasta allí, ya no más y despojando a los principados y a los potestades, se exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hemos estudiado ayer, ¿no? Que el enemigo fracasó, perdió, pues, ¿no es cierto? Porque ya Cristo vino y lo pisó en su cabeza, pues a Satanás lo venció en la cruz, ¿no? Está condenado ya Satanás. La expresión comida y bebida, hermanos, dice el comentario, se refiere a las ofrendas que los israelitas llevaban al templo, ¿no? La especificación de días de fiesta nuevas o sábados, que dice Colosenses 2:16, alude aparentemente pues a Oseas 2:11. ¿Y qué cosa dice pues ahí en Colosenses? Yo digo Oseas, ¿no? 2:11. Ahí, hermanos, dice aquí, yo estoy con mi Biblia aquí abierta, en mi celular tengo Biblia. Haré cesar todo su gozo, dicen, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Entonces aquí está diciendo que haré cesar todo su gozo, dice, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todo especial. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, prácticamente, ¿qué diría? A ver, cometió el error o se confundió, no sé qué, y ya no quería estar con la realidad, sino quería quedarse con la sombra. Y actualmente el pueblo de judío que existe sigue pues con la sombra, hermanos, esperando la realidad. Para ellos, el Cristo que nosotros adoramos, que es nuestro Salvador, ellos no lo aceptan ellos. Ellos están esperando, siguen con la sombra, pues, no, hermano. Alude a, bueno, donde se hace referencia pues a la misma secuencia de ocasiones sagradas del calendario litúrgico, ¿no? Incluidos los sábados ceremoniales. Entonces, ahí también está, pues, hermanos, de sus sábados ceremoniales. ¿Dónde dice sus sábados ceremoniales? Hermanos, está ahí Levíticos 23:11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, días de reposo, hermanos, no eran precisamente el séptimo día de la semana, caía en otros días, ¿no? Levíticos 23:24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, o sea, hablando del día de la expiación, ¿no? En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. Ahí está.
al primero del mes, o sea, el primer día de ese mes era un día de reposo, hermanos. Imagínense. Podía caer cualquier día, lunes, martes, lo que sea, pero ese día tenía que ser reposo. El séptimo mes, el primer día, día de reposo. Y harán una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Miren, así, habían días de reposo fuera de lo que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Levíticos 23:32 también dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, ¿no? Comenzando, dice, a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestros reposos. Aquí también hay otros días de reposo que eran fuera de los días sábados del séptimo día que dice los 10 mandamientos. A veces coincidía también, pero así. Y había no solamente un reposo, sino a veces había de repente varios días, ¿no? Que hacían esos días eran de reposo, que significa que todo el día completo, de entrada del día anterior del sol, entrada del sol así hasta el día siguiente, era un día de reposo. Y a veces continuaban varios días, días de reposo se llaman, ¿no? Para entender este versículo es crucial la interpretación del propio Pablo, a saber que tales celebraciones religiosas eran sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo, pues hermanos, como dice ahí Colosenses 2:17, ¿no? Dice ahí, ¿no? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o sea, la sustancia, el objetivo, todo es Cristo. Y vino pues Cristo, ¿no? Entonces, de eso está preocupado Pablo, de mostrar la realidad que es Cristo y dejar de lado ya pues la sombra. Estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban pues la obra de Cristo, ¿no? Señalaban, dice ahí, la obra de Cristo, y ahí está, ¿no? Corintios, 1 Corintios 5:7, limpiados pues de la vieja levadura. Entonces, esa vieja levadura es esta sombra, pues, ¿no? Para que seáis nueva masa, dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, o sea, la Pascua también, esto de la fiesta de la Pascua, se celebra pues hasta que venga Cristo. Y vino Cristo, pues ya dejó de lugar la Pascua, hermanos, porque nuestra Pascua es Cristo, pues ya fue sacrificada por vosotros. Así dice en 1 Corintios 5:7. Pues, nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, hermanos, el objetivo es Cristo. Por el contrario, hermanos, el séptimo día semanal, sábado, el séptimo día que está en el cuarto mandamiento, ¿no? Fue instituido pues en el Edén. Aparte, los sábados rituales era pues no para el pueblo de Israel, esos Mira, sábados era, ¿no? Entonces, ahora el sábado de los 10 mandamientos, pues eso desde el Edén está, pues, ¿no? En el Edén, ahí Dios dice eso, ¿no? Que el séptimo día, ahora sí va a ser día santo, ¿no? Bendito. ¿Por qué? Porque Él descansaría, era el día de Dios, es el día de Dios, el Creador. Él creó en 6 días, el séptimo día lo hizo para Él. Es un día santo, es de Él. Por eso nos invita a estar nosotros con Él en ese día. Y Cristo como hombre, Él estaba, iba al templo, ¿no? Independientemente de que alguien le diga o no le diga, vamos el sábado a la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos también, pues, ¿no? Que amamos al Señor, queremos estar con Dios, entonces, pues, vamos a la iglesia, ¿no? Para estar con Él, ¿no? Entonces, por el contrario, el séptimo día semanal sábado fue instituido en el Edén, antes del pecado y mucho antes de que fueran instituidos por los sacrificios ceremoniales del santuario. Ya. Hermanos, y Marcelino, el hermano Marcelino, él nos comentaba justamente, el diablo, su ataque es justamente ese mandamiento. Por eso aparece un domingo y la gente cristiana supuestamente no dice que guarda domingo, ¿no? Y entonces, con fundamentos humanos, con ideas humanas, no bíblicos, ¿no? Y el otro que Dios hizo antes del pecado, hermanos, en el Edén, ¿qué hizo? El matrimonio entre Adán y Eva. Y el diablo como ataque. Hoy en día, ¿qué cosa hay? Hasta en iglesias cristianas hay no, vamos a ver acá, algunos, voy a cerrar algunos, a ver,
algunos micros se abren y a veces escuchamos con perro. Es el internet mismo, ¿no? No lo pueden ni siquiera cerrar. Bueno, ya. Ahí. Bueno, entonces, hermanos, ahí está. El enemigo decíamos que ataca justamente estos dos mandamientos, ¿no? Que dicen, no cometerás adulterio, no fornicarás, ¿no? Bueno. El asunto es de que hoy en día, hermanos, y hasta las constituciones de algunos países lo han implementado, de que el hombre se puede casar con un hombre, hasta con, así, o sea, hay una tremenda corrupción ahí, ¿no? Y se ha pervertido completamente, ¿no? Con esto del LGTB, no sé qué letras todavía hay, que uno hasta se puede, ahora ya el hombre está pensando en ser animal y todo, ¿no es cierto? Cosa todavía va a aparecer como tiempo de diluvio, y el Sodoma y Gomorra, así, ¿no? Ya la gente, ¿no? Ahora ya no quiere ser ni siquiera el hombre, ni siquiera mujer, ahora quiere ser animal, ¿no? Entonces estamos ya llegando pues al tiempo final, hermanos. Entonces, hermanos, por el contrario, dice aquí el séptimo día de semanal sábado fue instituido pues en el Edén, antes del pecado y mucho antes de que fueran pues instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario, los rituales, ¿no? Por lo tanto, no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz. Bueno, el sábado, hermanos, que Dios ha instituido, eso es aparte, ¿no? De lo que, claro, la sombra, los sábados, que la sombra era pues de que Cristo es el día de reposo también, ¿no? Pues había que hacer todas esas cosas, ¿no? Hasta que venga Jesucristo, y ya vino Jesucristo, entonces todas las sombras quedan atrás, pues, ¿no? Clavado en la cruz, dice, o sea que dejó su funcionamiento. Ya no tengo que llevar cordero, ya no tengo que hacer esos ritos, ¿no? Ahora para mí es Cristo, directamente me acerco a Cristo, al santuario celestial, cuando me encierro en mi cuarto y me pongo de rodillas, ya estoy delante del Señor, ¿no? De Dios. Pues ahí yo puedo conversar con Él directamente porque Él está intercediendo por mí. No necesito de intermediario, a través del pastor o de algún sacerdote o de alguien, nada, nada. Directamente, eso es lo que, por eso el velo se rompió, pues, de arriba para abajo en el santuario terrenal que había en ese tiempo, ¿no? Cuando Cristo murió, pues ahora hay entrada directa, ¿no? Ante el Señor Jesucristo. Y a Él confesar el pecado, a Él, no a una persona, ¿no? Aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia, ¿no es cierto?, del sábado semanal ordenada en el cuarto mandamiento, ¿cómo podrías aplicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás? A ver qué dicen, hermanos, para terminar. A ver, ¿cómo podrías aplicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás? ¿Mm? Ahora, no creo que aquí, hermanos, nosotros, no sé si alguien es judío, cristiano judío aquí, está en la sala, ¿no? Pero ahora nosotros, que somos gentiles, pero nos hemos convertido en cristianos, pero nos hemos hecho del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías aplicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás en la comida, en la bebida, como dicen, días de reposo, en fiestas, ¿no? De luna nueva? Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? En ese tiempo, pero ahora, en este tiempo, de repente nosotros ahora también podríamos estar pecando, haciendo ver, ¿no? A la gente que simplemente la obediencia, o sea, legalistamente, ¿no? La obediencia, que eso, claro, en sí tiene, pues, ¿no? Los beneficios, ¿no? De observar todas las leyes que están. Miren lo que pasa con el pueblo judío. Ellos observan los 10 mandamientos de la ley de Dios como judíos que son. Y son bendecidos, pues, en todo, son lo máximo en todo, hermanos, aquí para esta tierra. Pero están completamente y miserablemente perdidos. No tienen salvación, no tienen vida eterna porque lo han rechazado a Cristo como pueblo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí estar sano, estar bien, tengo mi premio Nobel, que todo soy lo máximo en ciencia, en todo, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve todo eso si estoy perdido, completamente perdido? No. Eso también lo ilustra el Señor Jesús, ¿no? Al joven rico le dijo, ¿no? Hermanito, Sí, sí, hermana, para concluir, hermanita, a ver.
¿Alguna Buenos días con todos, sí. Bueno, lo que nos dice en la Biblia, ¿no? Colosenses 2:16, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿no? Nos está acá aclarando, dice, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue, dice, ¿no? También podemos ver acá en Romanos 14:13, ¿no? Donde nos dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar hoy ese consejo? No condenar por prácticas externas, no medir la espiritualidad de otros por lo que comen, cómo visten o ciertas costumbres externas. Recordar que la salvación está en Cristo, como usted no nos dijo en otra ocasión, no, nuestra salvación no depende de la sombra, sino de Cristo. Lo externo era sombra, la realidad es Cristo. Cuidar nuestras palabras antes de criticar, preguntarnos, ¿no? Preguntarnos, ¿no? ¿Estoy edificando o estoy destruyendo? ¿Estoy ayudando a crecer en Cristo o solo señalo errores, ¿no? Examinarnos nuestro propio corazón primero. Jesús dijo en Mateo 7:3-5 que primero quitemos la viga de nuestro propio ojo. Entonces, practicar la gracia y la paciencia. Cada persona está en un proceso de crecimiento espiritual, ¿no, hermanito? Eso es lo que nos aconseja, ¿no, Pablo? A vivir enfocados en Cristo y no criticar a los demás, sino en amar, enseñar con mansedumbre y edificar el cuerpo de Cristo. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Gracias, hermana, por su participación. Ahí está las aclaraciones, hermanos. Sí, pues, hermanos, por eso a veces en la iglesia decimos, a veces queremos predicar, ¿no? Acerca, o el pastor puede estar preocupado, ¿no? Que los diezmos, o que también los hermanos pueden estar preocupados, ¿no? De la observancia del sábado, o de que de repente en la mañana vienen, pero en la tarde ya no vienen, ¿no? A la iglesia, ¿no? Ahí el programa de jóvenes. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasa? No, uno está preocupado, ¿no? Por eso. Pero personalmente pienso, y creo que eso es cierto, hermanos, es que cuando nosotros hacemos ver a Cristo a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces no necesito yo estar predicando ya diciendo así del diezmo, que no tienen que devolver o que tienen que guardar el sábado o tantas otras cosas, ¿no? Porque, hermanos, cuando uno conoce a Cristo, pues sabe que Cristo, o sea, o Dios, ¿no? Es el dueño, pues no es el creador. Y como yo estoy con Cristo, el creador, porque a través de Cristo crea, ¿no? Dios todo, entonces el séptimo día lo guardó. Entonces yo entiendo de que y yo estoy reconociéndolo a mi Dios como que es creador, como lo amo, como lo quiero, entonces yo lo guardo, pues, no porque quiero estar con Él, ¿no? O el diezmo también, pues hermanos, como yo sé que es el que me da la vida, me da el poder de trabajar, me da la fuerza de hacer alguna otra cosa, entonces él dice, bueno, mira, si tú reconoces que yo te estoy dando todo, la décima parte es de mí, dice, ¿no? Así como el sábado es de Dios. Entonces, digo, claro, el Señor me está pidiendo, ¿no? Y yo reconozco que Dios es realmente el que me da, entonces le devuelvo, pues, ¿no? Aparte de eso, pongo mis ofrendas como agradecimiento también para muchas cosas que sirven, ¿no? Entonces, entonces la clave está estar con Cristo, ¿no es cierto? Entonces, mostrar a Cristo, enseñar la Biblia, ¿no? Que ahí está Cristo, ¿no es cierto? Y por amor a Cristo, uno pues, cuando ama a Cristo, está con Cristo, entonces hace automáticamente las cosas, devuelve su diezmo, guarda el sábado, como debe ser, en la mañana tarde, o de repente está visitando a otros lugares, pero lo guarda como le gusta, porque estás con Cristo, pues, porque si estamos separados de Cristo, ahí sí,
A nuestra manera hacemos las cosas, pues, ¿no? Que Dios los bendiga, hermanos. El tiempo pasó, así que ahora sí, hermana Rosa todavía está con nosotros. Despídanos con una oración. Ya, hermanito, pongámonos en reverencia, hermanitos, para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Dios. Padre amado celestial, te alabamos y te exaltamos, porque tú eres eterno, verdadero y suficiente. Tú eres la realidad perfecta, mientras que todo lo de este mundo es pasajero, como sombra que desaparece. Señor, te alabamos porque en Cristo Jesús nos has dado vida eterna, libertad y plenitud de gracia, porque no dependemos de tradiciones humanas ni de apariencias externas, sino que estamos completos en tu Hijo amado. Gracias porque abriste nuestros ojos para entender que las ganancias de este mundo no se comparan con las riquezas de la vida eterna. Gracias porque en Cristo tengo lo verdadero, no la sombra. Ayúdame a no aferrarme a lo pasajero, sino a permanecer unido a ti, Señor. Señor, venimos ante tu presencia con una fe humilde. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos que llevan tu palabra, Señor, por los pastores, Señor, por toda la humanidad, Padre Santo, que ellos también puedan conocer tu mensaje, tu palabra, Señor, todavía están a tiempo, Padre Santo. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado sobre cada una de esas personas, Señor, para que puedan, Señor, aprender de tu palabra también y así ser salvos también, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Muy bien, hermanitos, nos despedimos. Hasta mañana. Dios mediante, hermanos. Hasta mañana.